Hola, buenas tardes. Nos encontramos hoy para retomar el segundo cuatrimestre de este ciclo lectivo. Queríamos empezar la clase saludándolas con la profe Giorgi y deseando un lindo proceso para este segundo cuatrimestre, donde iniciaremos un estudio más profundo sobre lo que implica la comunicación, sobre todo en la población de estudiantes con discapacidad múltiple. Hola, buenas tardes. Bueno, el mejor comienzo para esta segunda etapa. Bueno, estamos compartiendo nuestra pantalla para que ustedes puedan ver la presentación, que la hemos pensado con algunos aspectos teóricos, ejemplos y también con algunos videos que puedan ayudarnos a visibilizar mejor cada uno de los niveles del desarrollo de la comunicación. Lo que vamos a ver ahora es, como ya hemos iniciado en la clase anterior, aspectos generales de la comunicación. Ahora vamos a estudiar específicamente los niveles en los cuales se va desarrollando la comunicación en cualquier persona. Las personas con discapacidad múltiple pueden ir transitando desde las edades más tempranas los diferentes niveles de desarrollo de la comunicación y quizás puedan acceder a un determinado nivel y con ayuda del proceso educativo y de un trabajo en equipo, ir creciendo de nivel en nivel hasta poder alcanzar el nivel de la comunicación formal, que es el que tenemos todos nosotros por medio del lenguaje, o también puede ser por medio de la lengua de señas, o por medio del lenguaje escrito, como puede ser el lenguaje del braille. Específicamente, vamos a recorrer ahora estos niveles de desarrollo de la comunicación que van a agruparse desde el punto de vista didáctico en tres etapas. Quizás ustedes puedan leer algún otro autor o ver que no todos los autores coinciden exactamente en los niveles y las etapas, pero esto es una categorización que nosotros hacemos con el fin de que para ustedes sea más sencillo entender cómo va evolucionando la comunicación desde los niveles más simples o más tempranos hacia etapas de comunicación que son cada vez más simbólicas hasta acceder al lenguaje formal. Para el estudio de este tema lo vamos a dividir en tres grandes etapas que las podemos ver representadas en tres colores. Una primera etapa que se denomina etapa del desarrollo temprano de la comunicación, que ustedes pueden ver ahí en color amarillo, donde podemos describir dentro de esta etapa tres grandes niveles que ya vamos a desarrollar ahora a continuación. Luego, una etapa que se la conoce como de signos convencionales, donde empieza a aparecer el simbolismo en la comunicación, que está representado en los títulos de color verde. Y luego una tercera etapa que nos va a resultar más fácil y más clara de comprender porque se asocia justamente con el lenguaje, ¿sí? Y es la etapa más abstracta desde el punto de vista simbólico de adquisición de la comunicación. Ahora vamos a ir recorriendo etapa por etapa para que ustedes puedan entender qué implica cada uno de estos 7 niveles que describimos en este cuadro. Bien, la primera etapa, que se la conoce como la etapa de desarrollo temprano de la comunicación, en realidad se caracteriza por una serie de conductas que van a ir evolucionando muy claramente. Un primer nivel, que se lo conoce como conducta preintencional, se caracteriza o lo podemos asociar a cualquier bebé recién nacido y en los primeros meses de su desarrollo, donde lo que se observa en este nivel preintencional es una conducta en la cual se refleja el estado del sujeto, es decir, el niño a través de conductas muy claras, como por ejemplo la risa o el llanto, puede expresar aquello que siente y que siente a nivel de estímulos corporales.
Por eso se considera que esta etapa, la conducta es preintencional, porque el niño todavía no tiene intención de comunicar, sino que lo que sucede muchas veces asociado a los reflejos que todavía el niño tiene al nacer y que va a conservar hasta los 3 primeros meses de vida, por el cual, por ejemplo, cuando está satisfecho, está tranquilo, parece que tuviera una conducta como de sonrisa, aunque aún por supuesto no sonríe, pero una conducta de tranquilidad, una expresión en el rostro de serenidad que se asocia al estado de quietud, de bienestar, cuando el bebé ha tomado la teta o cuando se siente saciado, cuando está sequito, cuando está relajado. Y se contrapone a otras conductas que podemos observar, como por ejemplo el llanto que surge cuando el niño siente una sensación de incomodidad, como por ejemplo cuando siente hambre, cuando se ha mojado o se ha ensuciado, cuando está incómodo, cuando desea que la mamá lo levante o lo haga upa, por ejemplo. Todos ejemplos que podemos ver en la tercera columna de este cuadro, donde justamente trata de mostrar esto que estamos explicando, que es que, por ejemplo, Juan llora cuando está con hambre y sonríe cuando se lo juega o cuando alguien lo abraza. Lo importante en esta etapa, o lo que tenemos que resaltar, y es importante que ustedes puedan entender con claridad, es que el niño en esta etapa en la cual se considera preintencional o refleja su conducta, él no es consciente de que esto que está haciendo, tanto la sonrisa, por ejemplo, o el llanto, afecta al otro. O sea, él no lo hace con la intención de afectar al otro. El niño no ríe o llora porque siente que con esto comunica algo, sino simplemente lo hace porque son sensaciones corporales. Están asociados a estas sensaciones que él siente de bienestar o de displacer, y lo expresa de esta manera a través de conductas muy, muy simples, que se ejemplifican con el llanto o con la risa, por ejemplo. Para poder entender un poquitito mejor a qué nos estamos refiriendo, tenemos una serie de videos que van a ir ejemplificando cada uno de los niveles. En este primer video que vamos a ver, intentamos que a lo largo de esta presentación ustedes puedan ver algunos videos de niños que presentan la condición de discapacidad, para que ustedes puedan entender que las conductas, si bien van evolucionando, muchas veces un niño es más grande y en edad, pero su nivel comunicativo es de un nivel que pareciera asociarse a un niño más pequeño. No tiene que ver con la edad, sino tiene que ver con la evolución que es en la cual se ha ido desarrollando la comunicación en la persona, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de estos videos. Vamos a compartir el primero, de la conducta preintencional, ¿sí? Lo que podemos observar en esta imagen de este bebé pequeño que está sobre, o este niño pequeño que está sobre la cama, es que alguien le está brindando un estímulo, le está mostrando un juguete que tiene un determinado color bastante llamativo, y el niño lo que hace es un llanto en el cual no se observa ninguna intencionalidad, sino es un llanto que se repite y se repite, y lo que evidencia es que él en ese llanto simplemente se expresa, probablemente se siente incómodo, probablemente no le guste lo que está pasando o quisiera estar en otra posición, no lo sabemos, lo atribuimos nosotros como observadores, pero no hay una conducta realmente comunicativa, sino que él lo único que está haciendo en este momento es comunicar, de acuerdo a lo que nosotros vemos, un llanto, pero no hay una conducta realmente comunicativa, ¿sí?
Por eso no podemos decir en este momento que se evidencia una intención comunicativa en él, sino que simplemente nosotros se lo atribuimos. Entendemos que porque él llora, quizás no esté cómodo, quizás desee tomar el objeto, quizás desee estar, por ejemplo, a UPA de su mamá o de alguien de referencia, ¿sí? Entonces, en este momento, lo importante que tenemos que poder comprender es que como estamos en una etapa de desarrollo temprano de la comunicación y en un nivel 1, es decir, en el primer nivel de desarrollo de la comunicación, la conducta es de tipo preintencional, es decir, es una conducta no voluntaria. En el nivel 2, que es el nivel que podemos atribuir como siguiente, ya el niño empieza a tener una conducta intencional. Es decir, ya el niño podemos evidenciar en él que hay intención, o sea, ya no es solo llanto o momentos de quietud, tranquilidad o quizás sonrisa, sino que hay una conducta que busca afectar el comportamiento del observador, ¿sí? Pero esta conducta todavía no es comunicativa. Es decir, el niño, la niña tiene una conducta y el adulto infiere que está comunicando determinada intención en esa conducta, ¿sí? Para que lo podamos entender mejor, el ejemplo resulta bastante claro. Por ejemplo, dice: Nancy mueve sus manos para activar un móvil brillante y se queja cuando su maestra apaga la música. Ahí vemos dos ejemplos de una misma niña. La niña está, por ejemplo, acostada, como en el caso anterior, pero acá, a diferencia de ver solo un llanto o una situación de quietud, vemos que Nancy, cuando el móvil brillante está frente a ella, mueve las manitos como queriendo activarlo. Pero el adulto es el que infiere, es decir, el que le da a esa conducta un valor comunicativo. Entonces yo, por ejemplo, si fuera la maestra de Nancy, podría pensar: Nancy mueve sus manos porque quiere que el móvil brillante se mueva, o porque quiere jugar con el móvil, o porque quiere que yo mueva el móvil delante de ella, ¿sí? Y por ejemplo, yo como docente estoy frente a Nancy, pongo música y cuando la apago veo que Nancy comienza a hacer un quejido con su voz, por ejemplo. Entonces yo atribuyo o le doy la intención a esa conducta que Nancy realiza de que si apago la música y ella se queja es porque desea seguir escuchando música. Entonces vemos una conducta intencional porque la niña realiza una conducta determinada, mover las manos, quejarse, pero esa conducta todavía no es una conducta intencionalmente comunicativa, ¿sí? No es que la niña está planeando comunicar algo con eso, ¿sí? Para que lo podamos entender mejor, también tenemos unos videos para compartir con ustedes. Ready? You got the clown. Oh, and you're gonna stick it in your mouth. You're gonna get it all slimed up. Bueno, como podemos observar en ese video, en parte ejemplifica lo que decíamos del ejemplo de Nancy. ¿Por qué? Porque el bebé, cuando le acercan el muñequito, mueve sus brazos, se agita, observamos que hay como una intención de tomarlo, de agarrarlo con sus manos, de interactuar con ese objeto, ¿sí? Por eso es que mueve las manitos, por eso es que se agita, mueve sus pies, hace un pequeño sonido con su boca, un sonido gutural, en el cual pareciera que tiene una intención
de acercarse y de interactuar con ese objeto. No necesariamente a través de esos movimientos él está planeando comunicarnos lo que nosotros estamos atribuyendo, sino que somos nosotros los adultos o los referentes o lo que lo observamos al niño los que le estamos atribuyendo un sentido a esa comunicación, ¿sí? O a esa conducta. Vamos a observar ahora un segundo video en el cual vemos un niño también en una situación similar. La guardo, ¿eh? La guardo aquí. Estaba falando aqui, tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Vamos lá. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Não, Mari, não é, Mari. Não é tum, tum, tum? É ching, ching, ching. Muy bien, en esos dos videos que hemos visto en esta secuencia en segunda oportunidad, podemos ver que tanto en el niño que está en la bañera como en el niño que está sentado en la colchoneta, hay una conducta que intencional hacia la situación que está sucediendo. Por ejemplo, en el primer caso, el niño recibía la agüita que caía de la esponja, que el adulto jugaba e interactuaba con él en ese momento de baño, y cuando el adulto dejaba la esponja, el niño empezaba como a sacudir sus piernitas y sus brazos, como mostrando que le gustaba, que quería seguir mojándose, ¿sí? Eso atribuye el adulto. Por eso vuelve a tomar la esponja y lo vuelve a estimular con el agüita que cae sobre su cuerpo, atribuyendo que esa conducta intencional de mover las piernas puede comunicar el deseo de seguir jugando con el agua, de seguir interactuando con ella. Lo mismo en el caso de este juego musical o auditivo que está haciendo el terapeuta con el niño que está en la colchoneta, en el cual lo estimula auditivamente a través de este objeto, haciendo tun, 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 o el sonido que sale metálico, y el niño, cuando el sonido deja de suceder, se mueve, bambolea su cabeza y físicamente o con su cuerpo está tratando de mostrarnos a través de esas conductas su intención de seguir escuchando o de seguir recibiendo el estímulo auditivo. Eso es lo que atribuyen los adultos que están a su alrededor, y por eso continúan en este juego de tocar el cencerro, detenerse, esperar, ¿sí? Entonces lo que vemos aquí, a diferencia del nivel 1, es que en el nivel 2 ya la conducta empieza a ser más diferenciada. No observamos solo quietud y llanto, o una conducta tranquila y una conducta excitada, sino observamos conductas más diferenciadas, como el movimiento de los brazos, de las piernas, algún sonidito gutural, el parar y volver a iniciarlo, es decir, conductas que muestran una mayor intención, y que el adulto atribuye a esas conductas intencionales un sentido comunicativo. La guardo, ¿eh? Bien, ahora lo que vamos a entender es otro nivel de conducta comunicativa dentro de esta etapa del desarrollo temprano, en el cual podemos ubicarla en el nivel 3, que se denomina conducta presimbólica no convencional.
Lo que observamos acá es que esas conductas que ya veíamos en el nivel 2 se van haciendo más diferenciados y además tienen la intención de afectar al observador. Es decir, en este momento, en el nivel 3, es cuando empezamos a observar que el niño, que el joven o que el adulto que está en este nivel empieza a realizar gestos que, si bien no son convencionales, esto significa que no son entendidos por todo el mundo, no son una convención social, como por ejemplo si yo digo, levanto mi mano así, es una convención de que estoy pidiendo la palabra. Eso es un gesto convencional. En este caso no estamos en ese periodo, sino que el niño tiene un gesto propio, no convencional, pero que lo empieza a usar con la intención de afectar al otro comunicativamente. Es decir, quiere afectar al otro, quiere comunicarle algo al otro, pero ese modo que tiene de comunicación, como es dentro de una etapa de desarrollo temprano, es presimbólica, es decir, es un símbolo que no es entendido o que no es convencional. Solo es entendido por el grupo muy cercano, por el padre, el docente, el cuidador, la abuela, aquellas personas que están mucho tiempo con ese niño y que empiezan a asociar ese gesto que no es convencional a una determinada acción, ¿sí? Entonces ahí vemos un ejemplo en el cual dice, Luis une las rodillas de su madre para hacer su juego de hacer caballito. Es decir, hagamos de cuenta de que Luis está upa de su mamá y la mamá lo salta y le hace caballito y a lo mejor la mamá se detiene y el niño lo que hace es tocarle las rodillas como indicándole que desea seguir jugando al caballito. Tocar las rodillas no es un gesto convencional, porque para mí tocar las rodillas puede significar que me pide algo y para otro tocar la rodilla puede significar que le molesta la posición en la que estoy sentada, por ejemplo. Es decir, es un gesto no convencional. No todos entienden lo mismo cuando a alguien le tocan la rodilla, ¿sí? Entonces, esta etapa se caracteriza justamente porque los gestos se van complejizando, se van haciendo de una mayor calidad diferencial, porque vemos distintos tipos de gestos, ya no es solo risa o llanto o agitación de los brazos o de las piernas, sino que vemos otros gestos, pero estos gestos aún no son entendidos de manera simbólica por todos, sino simplemente por un grupo reducido de personas que conocen muy bien o que tienen un contacto directo con ese niño o ese joven o ese adulto que se encuentra en este nivel, ¿sí? Lo vamos a observar ahora con dos ejemplos para que lo podamos comprender un poquito mejor. ¿Y ahora qué tenemos que quitar? Ah, subir para arriba. ¿Lo subimos? ¿Lo subimos? El pantalón. ¿El pantalón no? ¿Qué quieres? ¿Quieres ir a hacer pipí? Ah, bueno, pues en parte lo vuelve a bajar. Bueno. Pero quitaremos el abrigo primero. Bien, en este video muy cortito se observa claramente cómo el docente le está subiendo el calzoncillito al niño y en ese acto de subirlo y vestirlo, el niño se queja, manifiesta y hace un gesto que es no convencional, que es llevar su mano a su pelvis. En ese gesto de llevar la mano a su pelvis, el niño está queriendo comunicar algo. Pero justamente como es un signo no convencional, la docente no lo entiende bien. Entonces dice, ¿qué quieres, que te levante el pantalón? O, ¿quieres ir al baño? Como que se da cuenta o empieza a atribuirle a ese gesto no convencional el significado de querer ir al baño. No está usando una seña de la lengua de señas, ni está diciéndolo con una palabra que sea un símbolo que todos puedan entender, sino que está usando un gesto propio, por eso se denomina una conducta simbólica, presimbólica no convencional, porque no todos la pueden entenderla, ¿sí? Sino que la docente tuvo que hacer como un ajuste para entender eso que el niño le quería comunicar
a través de tocarse su pelvis, su deseo de ir al baño. Lo vamos a observar ahora en otro video donde observamos adultos que se encuentran en esta etapa. Lo que podemos ver ahí es que la jovencita quiere o tiene ganas de que este muchacho le dé un beso, pero no usa el gesto convencional de la lengua de señas para pedirle un beso, que sería este, ni le dice la palabra beso, sino que usa un gesto que es propio, que ella entiende y que aparentemente él también, que es llevarse el dedo al cachete, ¿sí? Entonces, si bien hay ahí una conducta comunicativa de su parte, es una conducta no convencional, un gesto no convencional, y que posiblemente él entiende porque la conoce, porque son amigos o porque ya con anterioridad le ha atribuido ese significado a ese gesto no convencional que ella realiza. ¿Y ahora qué tenemos que quitar? Ah, subir. Bien, ahora vamos a, en esos 3 niveles, el nivel 1 de la conducta preintencional, el nivel 2 de la conducta intencional y el nivel 3 de la conducta presimbólica no convencional, se engloba lo que nosotros conocemos como la etapa temprana de desarrollo de la comunicación. Ahora lo que vamos a pasar es a entender una segunda etapa en el cual los signos se van haciendo cada vez más convencionales y que Georgie nos va a compartir. Bueno, esta etapa de signos convencionales tiene 2 niveles. El cuarto nivel vendría a ser la comunicación presimbólica convencional, en donde ya hay gestos convencionales que son utilizados para afectar la conducta, para afectar el comportamiento del observador. Aquí tenemos un ejemplo en el cual dice que Daniel lanza un instrumento musical que se le ofrece y señala con el dedo que quiere jugar con el tambor. Lo señala. Ahora vamos a ver un video que ejemplifica mejor. ¿Qué quieres, Carlos, tú? A ver, ¿qué? ¿También quieres mirar un cuento? No, vale. Pues a ver qué quiere el Carlos. Ahora te lo doy, ¿quién más? A ver, ¿qué quiere el Carlos? Ah, algo que está debajo de la mesa. La casa. Bueno, y antes la habías pedido. Vale. Georgie, lo que es importante señalar es que tanto en la foto que vemos al niño que está en el título del nivel 4, como en los ejemplos de Daniel, señalar o lanzar, o cuando en el niño del video hace este gesto convencional, los 3 son justamente ejemplos de signos convencionales. No son tampoco un signo de la lengua de señas, pero son signos que se entienden universalmente. Es decir, que si yo hago así con la cabeza, mucha gente, no solo acá en Córdoba, sino también a lo mejor en otro país, pueden entender que si yo hago esto, quiero decir que no, o si yo con mi dedo señalo, como estoy haciendo acá en la pantalla, ustedes seguramente entenderán que si yo señalo el mate es porque quiero tomar un mate, o si yo tiro algo es porque no lo quiero tener, ¿sí? Claro. Entonces son signos convencionales, son signos que entran dentro de lo que sería una convención social. Medianamente, en la sociedad en la que nos movemos, esos signos pueden ser interpretados por cualquier persona con un significado similar, ¿sí? Bien. Y bueno, en el video se pudo ver cómo la docente, bueno, le ofrecía varias opciones
y él logró señalar cuál era la opción que quería, que era la cajita de juguete, la casita de juguete con la que quería jugar. Vamos a pasar al nivel 5, que es de comunicación simbólica concreta, que en este momento se utilizan símbolos limitados, concretos, ya sea una taza, un vaso, para representar entidades del ambiente. O sea, se hace correspondencia uno a uno entre el símbolo y la referencia. En este ejemplo hay un ejemplo que dice: Juana desea merendar, busca la taza que usa habitualmente y se dirige con ella al comedor. Acá podríamos ver a Juana, por ejemplo, merendando siempre con una taza roja. Entonces, cuando ella desea merendar, se dirige a la cocina y busca la taza roja con la que quiere demostrar que quiere merendar. Vamos a mostrar el videito de ejemplo. Matu, ¿vamos a hablar todo lo que hiciste hoy en la escuela? ¿Me vas a contar? Ay, ¿qué tos que te agarró? Bueno, cuando llegaste, ¿qué hiciste con esto? ¿A dónde fuiste? Bien. Lo interesante, como hablábamos con Georgie, es que en ese video lo que podemos ver es que existen distintos objetos que van a representar distintos momentos o distintas actividades que el niño realiza. Es decir, el objeto, como dijo Georgie, de la taza, o en este caso el tenedor, o al lado podemos observar una pasta de dientes o un dentífrico, representan toda una actividad. Es decir, el niño a lo mejor no lo puede expresar oralmente o no lo puede expresar con una seña aún, porque todavía está en una etapa de signos convencionales, simbólico concreta, es decir, necesita de un objeto concreto para poder expresar o comunicar aquello que desea, que quiere, que desea comunicar, ¿sí? Aquí en este video también vemos que él dice almorzar, o sea que en el caso de este niño usa los objetos concretos, pero ha empezado a evolucionar hacia una etapa posterior que ya vamos a ver. Pero lo interesante o lo importante de entender en este nivel es que se llama simbólico concreto porque es que a través de un objeto determinado, de un objeto concreto, el niño comunica aquello que desea, que quiere, que necesita. También que no le gusta, comunica todo lo que le está sucediendo. Pasamos a una etapa siguiente, que es el nivel 6, que es comunicación simbólica abstracta. Ya en esta etapa pasamos a una etapa que se llama simbólica del lenguaje, donde están estos dos niveles. En este nivel ya se utilizan símbolos abstractos para representar entidades del ambiente, pero los símbolos que se utilizan son de manera simple. Tenemos un ejemplo que dice: Ariel activa correctamente el interruptor en su comunicador, el cual está marcado con piezas de tacturas y emite palabras simples para seleccionar su golosina. Pasamos al video. ¿El Mickey? Sí. El Mickey. ¿El Mickey o el gusano? El gusano. Bien, ¿qué tiene? Aquí me siento. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Aquí en el video ya se puede ver cómo se utilizan los símbolos abstractos. El niño dice gusano, dice Mickey de manera aislada, pero va empezando diciendo algunas palabritas. Claro, ahí lo que vemos es que tanto en la fotito del nivel, que vemos a una niña que está haciendo la seña de más,
usa esa seña sueltita, ¿sí? Pero ya es un símbolo abstracto. ¿Por qué? Porque ya no necesita del objeto concreto taza para pedir otra taza de leche, por ejemplo, sino que pudo adquirir una comunicación más abstracta y con un símbolo abstracto como es la seña más, solicitar, en este caso, que desea más leche. O en los ejemplos que están escritos en la tercera columna, dice: Ariel activa su interruptor del comunicador que está marcado con determinadas texturas, ¿sí? Esto hace referencia, por ejemplo, si tuviéramos un comunicador con 3 botones y a lo mejor uno tuviera pegado una lija, por decirlo, una superficie rugosa, otro tuviera un pedacito de toalla y el otro tuviera un pedacito de cartón acanalado, él sabría que a lo mejor el de toalla representa ir al baño, entonces tocaría ese interruptor y con ese símbolo abstracto, ¿sí?, de la toalla que representa ir al baño, podría pedir eso que desea, que es ir al baño, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí lo que observamos es que los símbolos se van haciendo cada vez más abstractos. Por supuesto que esto implica distintos niveles de abstracción. No es lo mismo la abstracción que representa un interruptor de voz, ¿sí?, que yo toco el interruptor que tiene la toalla y dice grabado quiero ir al baño, que usar un símbolo en la lengua de señas, o como en el caso del video anterior que veíamos el niño que estaba en la estantería de calendario y luego de usar el tenedor para contar que había almorzado, dijo almuerzo, ¿sí? Todos esos son distintos tipos de símbolos abstractos. Pueden ser hablados, pueden ser a través de un gesto de la lengua de señas, una seña particular, puede ser una palabra escrita, puede ser un pictograma, puede ser distintos tipos de abstracciones, pero que ya no necesita el objeto concreto para comunicar aquello que desea o no, o que quiere o que necesita, ¿sí? Bueno, pasamos al nivel 6, que ya es la comunicación simbólica formal, que vendría a ser el lenguaje. Ya acá estaría la lengua de señas, la escritura o el lenguaje hablado como lo hablamos. Y en este momento ya hay combinaciones ordenadas de 2 o más símbolos acordes con las reglas sintácticas. Tenemos reglas estructuradas del sistema arbitrario de símbolos. Y como ejemplo tenemos Paola deletrea manualmente con las manos su respuesta ante la pregunta en braille: ¿qué hiciste esta mañana? En este caso ya accedió la persona, digamos, al lenguaje formal. De este no tenemos ejemplo porque es el más fácil, digamos, que podemos identificar. Perdón, Georgia, ahí lo que se observa es que vemos 2 tipos de comunicaciones formales. Tanto por ejemplo, el uso del deletreo manual, ¿sí?, que usan algunas personas que son, por ejemplo, personas con sordoceguera, donde, por ejemplo, escriben en la palma de la mano del otro. Ya vamos a ver algunos videitos con distintos modos de comunicación. O el braille, que es otro lenguaje, otro sistema formal de lenguaje, o como vemos en el cuadrito donde describe el nivel 7, que ahí vemos una frase armada con la correlación sintáctica o con la regla sintáctica de una oración en lenguaje escrito y pictograma, que es otro símbolo formal del lenguaje, ¿sí? En este caso tienen que ver o se asocian a la comunicación aumentativa y alternativa, pero todos tienen que ver con una lógica sintáctica, es decir, lo que se observa en este nivel 7 es que la comunicación se hace formal, tiene una estructura, no son aislados, no es un pictograma aislado, una palabra aislada o una seña aislada, como veíamos en la fotito anterior de la niña pidiendo más, sino que acá hay una asociación ya de los símbolos, como dijo muy bien Georgie, hay 2 o más símbolos que se ordenan de acuerdo a las reglas sintácticas, y eso es lo que ya se puede asociar a la adquisición de una comunicación simbólico-formal o del lenguaje, que en los videitos ahora los vamos a ver
en dos formas bastante distintas, pero que ambas nos muestran esto que estamos indicando, que es la combinación ordenada de dos más símbolos. Francia, un nene paseando por la Plaza de Francia, vio a un zorrino. Y eran amigos ellos. Uno se llamaba Pepe, pero nunca se acercaba tanto a él. Porque cada vez que se acercaba tanto y le hablaba y estaba haciendo con otras cosas, se tiró un pedo. Y después, en la otra página, acá hay una cosa que es el sapo Pepe. Los amigos pasaban por el río, paseando por el río, no paseando por el río. Es un chiste. Ah, con razón no lo entendía. Después, la serpiente, que estaba al lado del lago, se fue ahí a buscar comida. Y después hay un lago soleado. Y después, acá hay una versión que te va a gustar. Cuidado. Cuidado, dice el carrito. Es una Después versión. dice acá un nene, hace mucho calor, no vayas. Mira, ahí dice. Claro. Porque mira qué cansa está. Hasta los árboles están secos. Ahí tengo que sentar en un lugar. Siéntate atrás tuyo, niño. En este caso lo que podemos ver es que la niña tiene muy buen desarrollo oral y después cuando se enfrenta al cuento, a la lectura, no puede hacer una lectura aún, todavía no sabe leer palabras, pero desde el lenguaje oral va armando frases que cada una en sí misma tiene un significado, aunque a veces no haya relación entre una frase y la otra. Pero vemos que desde el punto de vista del lenguaje hay un lenguaje formal que tiene una estructura, aunque quizá esa estructura no sea la estructura completamente adquirida del lenguaje, ¿sí? Y en el segundo video vamos a observar un niño, una estudiante que yo tuve hace un tiempo atrás, en el cual se observa la combinación del uso del lenguaje oral con palabras escritas y también con pictogramas que apoyan esa comunicación. Francia. ¿Qué vamos a hacer ahora, Tommy? Bueno, ¿qué día es hoy? Mira. Martes. No, no es martes. ¿Qué día dijimos? Jueves. ¿Sí? ¿Lo pegamos ahí? No se cae porque tiene cinta nueva. ¿Qué día es hoy entonces? Jueves. Muy bien. Vamos a empezar viendo quién vino hoy. ¿Quién vino hoy? Yo. Bueno, busca tu foto. Acá está. Bueno, ponela en el calendario. Muy bien. Ahora, cuando terminemos, espera un ratito. Cuando terminemos de hacer el calendario, vamos a trabajar un ratito en la mesa con los lápices. Acá empezamos a poner, acá, mira. Ahí. Después que trabajemos con los lápices, ¿a dónde nos vamos? No, al recreo. ¿Cuál es la del recreo? Bueno, poner al lado de la otra. Sí. Me parece que está al revés. Muy bien. Después del recreo vamos a trabajar con el cuerpito, en expresión corporal. ¿Qué me voy a llevar? ¿A dónde? ¿A cuál? ¿Con qué vamos a jugar? Ah, sorpresa. Un cuerpito. Con el cuerpito.
Con Pablo Pablo. Con los alumnos del profe Pablo. Ah, pero va a hacer No sé, capaz que en el aula. un recreo. Después del recreo. Fíjate si lo encontrás, está por ahí. Papá, La de mover el cuerpito. acá está. No. Mira. Mira ahí adentro si no la ves. Está arriba, me parece, güey, Tommy. ¿Qué? Está por ahí arriba, me parece. Mira. Ah. Ah, que está. Ahí. Papá, hago para Dale, ponela. acá. Sí. ¿Por qué? Bien, bueno, ese pedacito del video nos está mostrando justamente que si bien él no tiene todavía una estructura completa en la adquisición de su lenguaje, sí se observa una estructura que permite asociar varias palabras. Por ejemplo, aquí está, dónde vamos a ir, en el aula del profe Pablo. Bueno, puede hacer una asociación de 2 o más palabras para armar frases simples para poder comunicarse, lo cual entonces ya se puede atribuir a la adquisición de el máximo nivel, digamos, en las etapas de desarrollo de la comunicación, que es la comunicación simbólico formal, es decir, la del lenguaje. ¿Qué vamos a hacer ahora, Tommy? Bien. Todo esto que fuimos como explicando es progresivamente cómo se va desarrollando la comunicación de nivel en nivel. ¿Y para qué nos sirve esto? ¿Por qué es importante conocer cómo se va desarrollando el nivel de comunicación de nuestros estudiantes? Porque justamente nosotros dentro del proceso de aprendizaje tenemos que poder fomentar la adquisición cada vez de un mayor nivel de comunicación. Es muy probable que cuando nosotros nos encontremos por primera vez con nuestros estudiantes, con un estudiante nuevo, quizás su nivel de comunicación puede ser un nivel muy temprano, a lo mejor se encuentra en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3, y lo que nosotros a través del proceso de aprendizaje y en equipo tenemos que aprender y valorar es cómo se encuentra esa comunicación, cómo se encuentran los distintos aspectos que hacen a la comunicación del niño para poder potenciarlo a través de distintas estrategias pedagógicas y a través de otras estrategias que nos pueden brindar profesionales del equipo para poder llevar a ese niño desde esa comunicación temprana hacia niveles más avanzados de comunicación. Porque la meta es que todos nuestros estudiantes puedan alcanzar su máximo nivel de capacidad comunicativa, ¿sí? Entonces, parte del proceso de aprendizaje o parte del proceso que el docente propicia en el aula y como parte del proceso educativo del niño es favorecer al máximo su capacidad comunicativa, ¿sí? Para poder hacerlo, por supuesto, no es imposible hacerlo solo, es decir, el estudiante tiene que valerse de la información que puede aportar la familia, de la visión que la familia tiene acerca de la comunicación del niño o del joven o del adulto, porque seguramente en la casa él se comunica o tiene una forma de expresarse que es entendida mucho más que lo que sucede en un ambiente nuevo o desconocido o inicial, como puede ser la escuela cuando ese estudiante ingresa. Entonces, trabajar con la familia como parte del equipo es fundamental y también valorar otra información que, como ya hemos visto en la unidad número 1, nos puede resultar sumamente valiosa. Si el estudiante tiene apoyo externo a la escuela a través de otros servicios, por ejemplo, si tiene apoyo de fonoaudiología o de kinesiología, o tiene algún acompañante que trabaja con él en la casa. Bueno, toda esa información necesitamos poder tenerla con nosotros, poder conocerla y también hacer una valoración más profunda del estudiante, no solamente lo que vemos cuando nos comunicamos con él inicialmente, sino también poder conocer otros
aspectos como los que vemos en la pantalla, como puede ser la visión que el estudiante tiene, es decir, conocer cómo ve ese estudiante, cómo usa la visión, si realmente está potenciada su visión, si tiene un buen uso funcional de la visión que posee, cómo es su audición, es decir, si puede usar funcionalmente la audición que posee, también cómo son sus capacidades cognitivas, cómo es su atención, cómo es su memoria, también la motivación que tiene hacia determinadas actividades, es decir, todos los aspectos que hacen a lo cognitivo, también es importante que los podamos conocer y determinar. También sus características motrices, porque muchas veces la comunicación se va a ver influenciada por aspectos motrices o por características motrices que la persona puede tener. También las características conductuales, porque como ya hemos dicho en el inicio de la asignatura, cuando vimos las necesidades que presentaban nuestros estudiantes y las necesidades de apoyo, hemos dicho que muchas veces alguna conducta puede ser leída como un problema emocional, por ejemplo, si el niño tira las cosas, o si cuando alguien se acerca le tira el cabello, y a lo mejor esa característica conductual es una conducta comunicativa, entonces nosotros tenemos que conocer esas conductas que son características o que él utiliza en determinados momentos, como para poder entender si esa conducta nos está queriendo comunicar algo determinado, por ejemplo, que algo no le gusta. Y también es algo muy importante conocer el estilo de aprendizaje del estudiante, es decir, de qué manera aprende mejor, cuáles son los canales que favorecen su aprendizaje y aquellas cosas que lo motivan. Por ejemplo, cuando hablamos de estilo de aprendizaje, que quizá ustedes ya lo han visto en alguna otra asignatura, tiene que ver con esto, de si tiene mayor predisposición a aprender desde lo visual, entonces para él son muy importantes los estímulos visuales, o si además necesita como experimentarlo con el cuerpo, porque tiene un estilo más bien kinestésico o motriz para poder acceder a la información. Entonces, conocer todos estos aspectos que se resumen muy brevemente en esta filmina, como que están ligados a la visión, a la audición, a lo cognitivo, a lo motriz, a lo conductual y al estilo personal, son fundamentales para poder favorecer la comunicación del estudiante, para poder valorarla y para poder potenciarla, y también para poder determinar en equipo cuál va a ser el mejor sistema de comunicación que va a favorecer a ese estudiante. No es adrede que uno promueve el uso de la lengua de señas o favorece a lo mejor el aprendizaje del braille o inicia a través de un objeto concreto, sino que todas esas propuestas que se van haciendo en equipo tienen que ver justamente con una valoración de estos aspectos que estamos mencionando y que seguramente más adelante vamos a poder conocer mejor cuando conozcamos también algunos instrumentos de evaluación y de valoración que nos van a permitir conocer más al niño y poder justamente apoyarnos para poder tener ciertos criterios a la hora de favorecer determinado sistema de comunicación. Bueno, brevemente hemos planteado el tema de los niveles. Este tema es uno de los temas más complejos de la asignatura, porque muchas veces nos cuesta, cuando vemos un video o cuando conocemos un niño que presenta la condición de discapacidad múltiple, resulta desafiante para nosotros determinar si se encuentra en un nivel o en el otro. A veces es más fácil considerarlo por etapas, pero es más difícil o resulta como más complejo poder determinar si está en un nivel 3 o en un nivel 4, si está en una conducta convencional o no convencional, pero es algo que tiene que ver con el ejercicio, con la práctica y también con el conocimiento del estudiante. Entonces vamos a tratar de proponerles distintos videos y distintos formatos para que ustedes puedan ir realizando este análisis y puedan sentirse más seguras en el conocimiento de los distintos niveles de la comunicación, porque son fundamentales para poder trabajar con nuestros estudiantes. Nosotros tenemos que saber en qué nivel comunicativo se encuentra ese estudiante para poder potenciarlo hacia un nivel mayor,
porque en la medida que la comunicación se vaya incrementando, también se va a ir incrementando la posibilidad de contactarse con el mundo, de expresarse, de abrirse a nuevas experiencias. Entonces la comunicación es un tema central en el proceso de aprendizaje y es algo que nosotros tenemos que potenciar en nuestros estudiantes. Georgie, no sé si vos querés agregar algo. No, ya dijiste todo, no hace falta agregar más nada. Bueno, esperamos que esta clase sirva como un puntapié inicial para entender este tema, que por supuesto vamos a ir profundizando en próximas clases. Nos despedimos por el día de hoy y seguimos encontrándonos para seguir aprendiendo sobre este tema en las próximas actividades. Bueno.